anterior, por encima, por debajo del tálamo, ¿verdad? Por delante y por encima, por delante del cuerpo, de la comisura anterior, de esa lámina terminal, por encima del quiasma óptico y por detrás por los pedúnculos cerebrales. Entonces, vamos, y que está separado, como ya les decía anteriormente, por la estructura talámica, por el surco hipotalámico. Tiene el nombre de la estructura subyacente, el surco hipotalámico. Pues bien, vamos a esta estructura que mide aproximadamente 2 centímetros de diámetro y que pesa apenas 4 gramos. Tiene un valor muy importante, como todas. No creo que haya ninguna estructura del sistema nervioso que no sirva. Todas son muy importantes. Pero esta estructura hipotalámica ya vamos a ver su función. Entonces vemos que en la parte superior está el surco hipotalámico, ¿verdad? En su región anterior está determinada por la lámina terminal, la parte inferior o el piso del hipotálamo está dado por el quiasma óptico, por ese infundíbulo del tubo cinerio, y en la parte posterior por los pedúnculos cerebrales, por el mesocelo. Pues bien, esta es una cara basal del cerebro en donde nosotros, si nosotros lo volteamos, vamos a ver ciertas estructuras hipotalámicas que están allí limitadas por ese quiasma óptico. Y aquí vemos los cuerpos mamilares, el tuber cinerum y el infundíbulo que está cortado aquí, una glandulita que está muy relacionada con el hipotálamo, que es la hipófisis orbitaria. Pues bien, tenemos que, al conocer el hipotálamo, pues tenemos que conocer también sus funciones. Y es una glándula, digamos, una estructura neuroendocrina, por así llamarlo, denominarla, es que tiene múltiples funciones, que la hemos simplificado con el acrónimo H de homeostasis, porque ella va a regular la osmolaridad, ¿verdad?, de nuestra sangre. ¿A través de qué cosa? De la temperatura, de la ingesta, del sed de líquidos. Entonces ya vamos a ver más adelante cómo va a regular. Entonces una parte muy importante que hace esta estructura del hipotálamo es la homeostasis. Tiene una función endocrina, ya vamos a ver, al estar muy unida a la glándula hipoficiaria o a la hipófisis o a la pituitaria, que también se la conoce, va a trabajar con múltiples hormonas, va a dar múltiples hormonas con muchas funciones. Va a tener también una función autonómica y se dice que el hipotálamo es digamos, la estructura primaria del sistema nervioso autónomo. De allí salen las células primarias, digamos, del simpático y del parasimpático. Entonces, nosotros estudiamos en parte y vimos un poco de las estructuras que estaban un poco más periféricas, digamos, a nivel de la médula espinal. Vimos el sistema parasimpático y el sistema simpático. También a nivel craneal, que existen también algunos pares que están relacionados con función parasimpática, pero ellas son extensiones realmente, porque la cabeza principal o las neuronas principales de este sistema nervioso autónomo se encuentran en el hipotálamo. Y por otro lado, pues las conexiones que hace con este sistema límbico, pues también tiene una función en cuanto a la memoria y a las emociones. Entonces, realmente es una estructura muy importante. También tenemos que recordar que en estas estructuras del tercer ventrículo, y no se diga a nivel hipotalámico, hay 3 órganos circunventriculares que le permiten esta función. La función de receptar, ¿verdad?, o de sensores, porque son neurosensores, porque aquí no hay barrera hematoencefálica y esto le permite realmente percibir cómo está el medio interno y poder sintetizar y secretar las hormonas que son necesarias para regular todo nuestro funcionamiento interno. Entonces eso es muy importante, que hay 3 órganos circunventriculares, entre los cuales tenemos el órgano avanzadoso de la lámina terminal, la neurohipófisis, que es la porción posterior de esta glándula que está estrechamente conectada y sin ella no funcionaría tampoco el hipotálamo, así como los glúteos
circunventricular, en donde hay vasos capilares penetrados, no están herméticamente secundarios, donde no hay barrera hematoencefálica, que son el otro órgano, la eminencia media. Entonces, estas tres estructuras están en el hipotálamo. En los 7 órganos circunventriculares, 3 están allí bien marcados en el hipotálamo. Muy bien, tenemos que indicar también que esta estructura muy pequeñita, muy vitales, en serio, tiene algunas aferencias, reciben aferencias somático-sensitivas, también de las vísceras, viscerales, también van a recibir información de órganos sensitivos especiales, como es la parte visual, la parte auditiva, la parte olfatoria. También van a recibir aferencias de dónde, desde la corteza, desde el hipocampo, desde la amígdala, todas estas estructuras localizadas en el lóbulo temporal, desde el tálamo, como ya lo vimos anteriormente, y de la parte tegmentaria del tronco encefálico. También desde el hipotálamo van a emitir también fibras, referencias hacia otras estructuras también, pero estas estructuras son un poco más precisas. Y aquí tenemos a las fibras descendentes que van a formar parte de esa formación reticular, tanto en el tallo cerebral como en la médula espinal. También va a formar parte a nivel de conexión desde el hipotálamo a través de un fascículo, ¿verdad? Con el tálamo, el fascículo mamilotalámico y el mamilo tegmental a nivel de la formación reticular del mesencéfalo. También con incluso pues con el hipotálamo hay conexiones interhipotalámicas. Muy bien. Este cuadro son las aferencias y diferencias que hemos citado, así que espero que ustedes lo lean, o lo hayan leído. Trata del capítulo 13, en cuanto a la formación, igual que el tálamo, están formados por muchos núcleos del hipotálamo. Y aquí tenemos que tomar en base para clasificar, así como tomábamos nosotros a esa lámina medular interna en el tálamo. Acá vamos a tomar dos estructuras de referencias para poder dividir al tálamo en dos grandes grupos. Un grupo medial y un grupo lateral. ¿Y cuáles son estas estructuras? Son el fornix y el fascículo mamilotalámico que están allí. Esta es una lámina de Snell, están en negro. ¿Ya? Esas son dos estructuras que cruzan el hipotálamo y dividen dos regiones. Una región más hacia la línea media, más cercana al tercer ventrículo, y una más posterior, que se denomina los núcleos o la porción o la zona lateral y una zona medial. Entonces, vamos a ver un poco los núcleos que están ubicados en esa zona medial, que es el grupo de núcleos más numerosos. Y aquí vamos a encontrar, miren, aquí les he hecho una síntesis, digamos, en el lado lateral, ¿verdad? Los núcleos de la zona medial. Los núcleos que están aquí con otra coloración son núcleos que realmente están en ambas zonas, tanto mediales como laterales. Y esos núcleos son el preóptico y el supraquiasmático. Son dos núcleos que están compartiendo tanto la zona lateral como la zona medial. El resto de los núcleos que no están con coloración solamente en negro, ellos sí están ubicados en esta zona, como es el núcleo anterior, el paraventricular, el dorso medial, el ventromedial, el arcuato y el núcleo posterior. ¿Verdad? ¿Qué son estos grupos de núcleos? El núcleo preóptico, ¿verdad? Tenemos acá el núcleo supraquiasmático, el paraventricular, el infundibular o arcuato, que también lo llamamos acá, el ventromedial, el dorso medial y por último tenemos el núcleo posterior. ¿Ya? Esos son los núcleos que se encuentran en la zona medial. Y como habíamos indicado, hay núcleos que están por detrás de estas dos grandes estructuras, que son el pilar anterior del fornix, como también ese fascículo mamilotalámico, que va de los cuerpos mamilares hacia el
que ya hablamos cuando se conectaba con quién, con el núcleo anterior talámico. Entonces, esas dos estructuras son las que separan y aquí vamos a ver los núcleos de la zona lateral. Entonces, tenemos allí estos dos núcleos que comparten la otra zona también, el preóptico y el supraquiasmático, y tenemos núcleos que están específicamente localizados en esta zona lateral, como son el supraóptico, el lateral, el túbero mamilar y el túbero lateral. Muy bien, donde hay más núcleos pues es en la zona medial. Y este es un corte coronal, en donde vemos aquí que separado por este fornix en dos grandes grupos, ¿verdad? Todos estos. Un grupo medial y un grupo lateral, que es lo que nosotros queremos especificar para ser más precisos. El corte coronal nos indica eso. Aquí no está el fascículo mamilotalámico, pero sí el fornix, que nos divide en estos grupos. ¿Ya? Hay una clasificación también de núcleos totalmente adosados al tercer ventrículo que se denominan periventriculares, pero realmente no tienen mucha importancia en cuanto a eso. Así que bueno, los núcleos de la zona medial, como hay más cantidad de núcleos en la zona medial, también se la ha subdividido en algunas regiones y por eso se la ha subdividido en 4 regiones, cada una contenida en los diferentes núcleos. Y aquí tenemos la primera zona, que es la zona del área preóptica con su núcleo preóptico. La segunda zona pues, es el área anterior o la región supraóptica, en donde tenemos el núcleo anterior, el núcleo supraquiasmático y el núcleo supraóptico. Una tercera región o subdivisión es la región, digamos, medial o región tuberal. Aquí tenemos a los dorsomediales, al ventromedial y también al núcleo acuático o arqueado. Y por último, tenemos una última subdivisión que es la subdivisión posterior, en donde vamos a encontrar, por la región de los cuerpos mamilares, en donde vamos a encontrar al núcleo posterior y al núcleo mamilares, estos dos núcleos mamilares, ¿verdad? Pero son subdivisiones. Ya vamos a ver aquí, esta tabla también es muy importante, por eso le he puesto, el capítulo del hipotálamo es bastante extenso, pero esta tabla, la tabla 4, ¿verdad? Este capítulo es muy interesante porque aquí nos está reuniendo, ¿verdad?, las diferentes funciones que inicialmente yo les indiqué. Entonces, vamos a trabajar en esta tabla con ustedes separando las diferentes funciones. Las que hacen homeostasis, los que hacen función endocrina, función autónoma y función límbica. Vamos a ver hasta dónde nosotros podemos realmente separar. Pero sobre todo aquí vamos a encontrar algunas funciones, sobre todo homeostática, funciones autónomas y podría ser también funciones endógenas. ¿Qué podemos nosotros pensar de esto? A ver. Los dos núcleos anteriores, estos, el núcleo supraóptico, que son núcleos mediales, ¿no? Núcleo supraóptico y supraventricular son realmente uno endocrino y el otro homeostático. ¿Por qué? Porque va a regular, el núcleo supraóptico va a secretar una hormona, la hormona anodiurética o vasopresina, que va a trabajar sobre esos túbulos condorneados a nivel renal y va a reabsorber o a eliminar agua. Y esa función que todos los días nuestro cuerpo hace y realiza, ¿verdad?, con las visiones, porque quitándonos agua o suspendiendo, o sea, orinando mucho cuando tenemos mucho líquido y tenemos que mantener un equilibrio, o orinando poco porque necesitamos retener agua, no hemos consumido mucha agua. Entonces necesitamos, porque ahí este sistema de manera autónoma lo regula a través de diferentes sensores. Entonces tenemos allí la hormona antidiurética. El núcleo paraventricular es un núcleo y
dicho sea de paso, ya lo vamos a ver, estos dos núcleos, ¿verdad? Van a enviar axones y son las dos, digamos, por llamarlo así, hormonas que van a trabajar directamente en la neurohipófisis. La neurohipófisis no tiene órgano circunventricular. Entonces, los sensores osmoreceptores que tiene son grandiosos. Por eso es que trabaja esta hormona, la hormona antidiurética, que sensa directamente al torrente sanguíneo cómo estamos con la osmolaridad plasmática. Tenemos muy elevada, tenemos menos reducimos orina, estamos muy diluidos, tenemos que eliminar para llegar a una concentración adecuada para que todo nuestro organismo funcione de manera adecuada. Entonces es muy importante. Y el segundo núcleo, que es el núcleo paraventricular, que envía axones hacia esa neurohipófisis, ¿verdad? Es la glándula, prácticamente nerviosa de la glándula hipófisis, es la porción nerviosa, porque son los axones de estos núcleos que van allí hacia esa neurohipófisis, que va a originar o a sintetizar oxitocina. Y la oxitocina es una hormona que va a trabajar en dos partes, en dos porciones de nuestro cuerpo. Primero, provocando contracciones uterinas, para las mujeres sobre todo, y también en el epitelio, en el mioepitelio de la glándula mamaria, para que se produzca la contracción y pueda eliminarse la lechecita, la leche materna. Entonces esas son funciones muy importantes que tenemos. ¿Qué más? Miren aquí el núcleo preóptico y ambos, el núcleo preóptico y el anterior, llevan el control parasimpático. Lesiones o alteraciones de la glándula, del hipotálamo a nivel anterior nos da una disfunción parasimpática. ¿Y para qué nos origina en nuestro cuerpo el parasimpático? ¿Qué hace el parasimpático en nosotros? Relajación de... Ay, Dios mío. Ay, relajación mental es la que tienen ustedes. No. A ver, disminuye, sí, yo sé que es conocido, pero eso es en marketing, ¿no? O sea, ya, que es conocido también el simpático como el sistema del relax. Pero ese relax está condicionado por algunas funciones. Por ejemplo, disminuye la presión arterial, disminuye la frecuencia cardíaca, se contrae la vejiga. Por eso cuando estamos relajaditos todos nos acordamos de ir al baño, pues estamos súpermente relajados, se contrae la vejiga y nos provoca adicional. También ¿qué más nos produce? Aumenta el prestatismo, no gana de comer, estamos, ¿ya? Súper bien. Aumenta también la acidez gástrica, porque si ingerimos, necesitamos que ese ácido pues interfiera y metabolice esos alimentos que ingerimos. ¿Qué más provoca el parasimpático? La miosis pupilar, ¿verdad? Entonces, cuando existe, tenemos que tener bien claro que en la porción anterior del hipotálamo se encuentra el control parasimpático, esas estructuras superiores del sistema nervioso autónomo que dijimos. ¿Pero dónde está? En la parte anterior del hipotálamo. En la parte posterior y lateral de este núcleo se encuentra el control del sistema simpático. ¿Y qué nos produce el simpático? La estimulación del simpático. Chicos, las preguntas tan difíciles. Sí estudiaron, ¿verdad? Sí. Bueno, buenísimo. Entonces ahí vamos a ver, porque las preguntas... Me hizo dar miedo. Se dio miedo. Empezaron a trabajar el simpático en este momento. ¿Qué pasó? Ahora sí se relajaron. Se activó el parasimpático. ¡Qué risa! No, con lo que ella dijo que ya no era. Doctora, no viene a estudiar. Dice el simpático. No, pero la verdad es que
Ahora solo para simpatizar. Para un No. para un 50. Ahora simpatizantes. A ver, no, concéntrense. ¿Cuál es la función del simpático? ¿Qué nos tiene en nuestro cuerpo el simpático? Aumenta la frecuencia. La adrenalina, dijeron antes. Pero que ya, alerta, aumenta el ritmo cardíaco. Nosotros hemos tomado ahora de pronto un dispositivo para ver qué pasaba. Posiblemente la frecuencia cardíaca subía de 70 a 90, 100. La presión arterial también aumenta. ¿Qué más origina? Relajación de Hay una dilatación pupilar. ¿Qué más? Miriasis. Disminuye el peristaltismo. Nadie le da hambre cuando uno está incluso con toda la descarga de energía. Nadie se acuerda de comer. Y nadie se acuerda de ir al baño. Y también sucede un incremento de hiperglucemia porque tenemos que dar energía a nuestro organismo. Entonces hay hiperglucemia. Entonces, bueno, tener presente que en el hipotálamo, en la posición posterior, está ubicado la parte principal, el eje principal de ese sistema simpático. ¿Okay? Nos vamos hacia el hipotálamo, hacia el núcleo anterior. La parte anterior también, nosotros dijimos que son regulatorios, ¿verdad? Son homeostásicos y la temperatura, el hambre, la sed, forman parte de todo este sistema. Entonces, tenemos que la temperatura, vamos a encontrar que para disipar las alzas de temperatura, estos están realmente ubicadas, estas áreas del hipotálamo en la parte anterior. Es decir, si nosotros estamos con fiebre, ¿qué sucede? Esta parte es la que se activa y empezamos a ¿qué? A vasodilatar, a sudar, la sudoración va a ser profusa porque necesita ese organismo que rápidamente se compense. La hipertermia, nosotros no somos seres de hipertermia, entonces tenemos que disipar ese calor, tenemos que hacerlo. Entonces, también si nos vamos hacia la parte posterior, vamos a encontrar que también aquí nos ayuda, porque vamos con hipotermia, ¿verdad? Nos ayuda a regular esa temperatura rápidamente. Entonces va a haber, ¿qué cosa? Vasoconstricción. No va a haber sudoración, va a haber inhibición de la sudoración. Porque lo menos que tenemos que perder es temperatura. Tenemos que ahorrar. Entonces, por eso, ¿no? También tenemos aquí que a nivel del núcleo hipotalámico de la parte lateral, miren ustedes, está el centro del hambre. Se encuentra el centro del hambre. Allí, en esa parte lateral del hipotálamo lateral, es que a nosotros nos provoca, nos estimula el placer por la comida, por querer ingerir, ingesta. Si nosotros, digamos, si estas dos lesiones, si hay lesiones bilaterales digamos, en la región, de toda la región lateral de ambos hipotálamos, ¿qué se puede producir? Si no tenemos hambre, ¿qué produce? Este no produce. Su disfunción ya no va a producir hambre. Saciedad. Desnutrición. Nos va a producir la anorexia. La anorexia. No nos va a dar hambre. Le va a buscar hambre. Los modelos, pero son hombres y mujeres, no son modelos. Ajá. Bueno, tampoco no se crean esos modelos. Los modelos para su papi. Ves que son flaquitos, son diferentes, ¿no? No veo que. No veo grupos modelos. Bueno, vamos acá al núcleo hipotalámico, a la parte medial. Modelos hombres estoy hablando. Modelos hay algunas aquí. Bueno, muy bien. Morán es Es para estimularlo un poquito. Fuerza, coraje para esa lección. El núcleo hipotalámico, si nosotros estimulamos el lado medial del hipotálamo, vamos a encontrar el centro de la saciedad, es decir, aquel que inhibe el apetito, que nos dice hasta aquí paro, ya no tengo hambre, sacié mi hambre. En la parte medial. ¿Qué sucede si hubiera una destrucción de este centro del hambre, de la saciedad? obesidad. ¿Bulimia no? Obesidad. ¿Ah? Obesidad. Hubiera obesidad.
inhibe el apetito. Claro, no inhibe el apetito y sigue visible. Bueno, también hay a nivel lateral, igual que en el centro del hambre, está el centro de la sed, ¿verdad? Ese a nivel del hipotálamo lateral está el centro que nos estimula a tomar bebidas, a tomar agua. Bueno, y hay un núcleo muy importante que es el núcleo supraquiasmático, que ya lo hemos mencionado, que impartía tanto la zona medial como la zona lateral del núcleo. Y este núcleo es aquel que controla los ritmos circadianos. ¿Y qué es un ritmo circadiano? El ciclo de noche que tiene tu cuerpo. El ciclo circadiano lo realizamos todos los días, pero como todos los días, como todas las cosas, pues nosotros no estamos, muchas veces no percibimos muchos cambios, ¿no? Porque estamos, sino viendo las redes, entonces no tenemos tiempo para más cosas percibir. Entonces, esto es el ritmo que tenemos, que tiene nuestro organismo en las 24 horas. Y aquí podemos dar, reportar algunas cosas que cuando nosotros despertamos hay un discreto incremento de la presión arterial. En personas que no son hipertensas no sucede nada, ¿verdad? En personas que son hipertensas y que no son tratadas, no son controladas, pues hay una desgracia. Por eso es que en estas horas de la mañana tenemos más incidencia en las emergencias de ¿qué? De infartos del miocardio, de infartos cerebrales o ictus cerebrales, ya sean isquémicos o hemorrágicos, porque es un incremento de la presión arterial, porque el ritmo circadiano es así. Todos cuando nos levantamos y tomamos la presión arterial a esa hora, vamos a estar dentro de los rangos normales. Puede ser que nosotros tengamos 160, puede ser que al despertar tengamos 110-70, pero es un incremento leve que no nos hace daño a nadie, siempre dentro del rango normal. Posteriormente vamos a ver que en las horas de la mañana también vamos a aumentar, ¿qué cosa? La parte digestiva, ¿verdad? Va a haber la parte de un intestino que va a estar reactivo, es decir, que nos va a dar ganas de ir al baño, a defecar. El sistema simpático se está yendo al cielo. ¿Qué pasa? Ya, está bien, yo hasta mientras voy a estar. Ya. ¿Quién es simpático por esa situación? Muy simpático. Bueno, a ver chicos, ya, concentrémonos que ya mismo terminamos. Me simpatizo demasiado. Por eso es que en algunas ocasiones, ¿verdad? No sé si ustedes se han dado cuenta que tendemos, o hay algunas personas que tienden a realizar sus exposiciones, tenemos a realizar sus exposiciones en las mañanas. Es normal, es súper normal porque nuestro ritmo está así, ¿verdad? Bueno, tenemos que el estado máximo de despertar a las 10 de la mañana es donde estamos lo más lúcidos posible, donde agarramos todo tipo de información, estamos súper bien. Posteriormente, miren ustedes, a las 2:30 hay una mejor coordinación, o sea que estamos ahorita en las mejores horas. Y a las 3:30 que va a ser la lección, hay una mejor velocidad de reacción. En 5 minutos. Miren, 5 minutos tanto. Eso me simpatiza. Aquí viene otra cosa, mire, de 17, 18, 19 horas nosotros tenemos una costumbre de hacer ejercicio, la mayoría, ¿verdad? Y acá, porque hay una mejor eficacia cardiovascular, porque si no hubiera eso, no iríamos al gimnasio, iríamos quizás en el horario donde tuviéramos esto, pero el ritmo circadiano, nuestro organismo nos da esta situación, por eso es que los gimnasios están copados A las 5. a partir de la tarde, porque tenemos vitalidad para hacer eso. Y aquí tenemos otro pico en donde la presión arterial sube, porque también en estas horas de la tarde, inicios de la tarde, de la noche, también hay mayor incidencia cuando sube la hipertensión arterial de enfermedades cerebrovasculares.
noche, miren, la temperatura está más elevada a las 7 de la noche, pero a las 21 horas aproximadamente comienza a secretar Melatonina. melatonina, La hormona del la sueño. hormona del Sueño. Y por lo tanto, si nosotros estamos a las 9 de la noche con una luz blanca, un lugar, lo que sea, nosotros vamos a bloquear esa secreción de melatonina y nuestro sueño va a estar alterado, va a alterarse totalmente. A las 10:30 de la noche aproximadamente ya va a haber una interrupción de los movimientos intestinales. Nadie va al baño desde las 11 hasta cuando se despierta. Excepto, no, pues si te cayó mal, obviamente, pero no estamos en las excepciones, estamos en lo cotidiano. Entonces nadie se despierta porque quiero ir al baño. A hacer popó. A hacer popó. Bueno, miren, y acá, también la producción, aquí a la medianoche, hay la producción de vasopresina durante la noche, y por lo tanto eso de hacer pipí es medio raro, pero... Claro. No, porque hay sufrir la sensación también de sed, por lo tanto, porque ya no quieres más líquido y por lo tanto no vas al baño. Miren ustedes, el sueño más profundo, ustedes se han despertado en la madrugada y han sentido más frío. Sí. Porque de ley nuestra temperatura a partir de estos horarios, 4 de la mañana, nuestra sensación, nuestra temperatura corporal baja. Y por eso es que la fraseadita siempre queremos. Bueno, más aún pues en época de verano acá, que no en nuestra ciudad. Pero ya sea en verano o en invierno a esas horas, ¿por qué? Porque está así establecido como especie. Entonces nosotros tenemos una baja de temperatura y por eso tendemos nosotros a abrigarnos un poco más de las mañanas. Ya sea que estemos dormidos o estemos despiertos estudiando neuroanatomía para neuroanatomía, para nos quedemos toda la noche sin dormir, ¿verdad? También nos va a dar frío, porque el ritmo circadiano no lo corta nadie.